¿Qué tal? Soy J. Zafira, fundador y director de Aurea Ediciones y les doy la bienvenida a un capítulo más del Aurea Instagram Live. Nuestro tercer capítulo ya de esta semana, siendo hoy jueves 25 de junio de 2026. Estamos transmitiendo como siempre desde la capital del reino, aquí en los estudios del Aurea Channel para Chile y el mundo el día de hoy para conversar con un autor que ya es de la casa. Se trata del señor Fernando Palacios Moreno, que está lanzando en este mes el libro Distancia de Timidez. Este nuevo compilado de relatos que viene a unirse a nuestro sello Solenopsis de literatura contemporánea, ficción contemporánea. Así es que vamos a invitar inmediatamente a Fernando para que se una a la transmisión internet, por supuesto, para que nos acompañe. Ahí estamos conectando. Tengo imagen ya. Perfecto. ¿Me escuchas, Fernando? Sin ningún problema. También te escucho, así es que estamos con audio e imagen y eso significa que ya les puedo invitar a www.aureaediciones.cl porque Distancia de Timidez, este librito que tengo aquí en mi mano, este hermoso libro que tengo aquí en mi mano, ya puede estar en la suya también. Si va ahora ya a nuestro sitio web, está a la distancia de un clic de poder asegurar su ejemplar, le va a llegar a la puerta de su casa, recién salido además del horno, recién saliendo de imprenta, empezando a llegar las preventas también. Usted puede ser una de las personas que lo tenga dentro de los primeros en tenerlo, así que vaya, corra ahora. Además se va a encontrar en el catálogo de Aurea Ediciones, por supuesto, con este otro librito, Aves de Paso, el libro que publica Fernando con nosotros hace muy poco, de hecho en diciembre del año pasado estuvimos conversando con él también. Así es que si usted quiere llevarse una dosis doble de Fernando Palacios, puede hacerlo ahora ya en www.aureaediciones.cl, por supuesto, porque estos libros están disponibles para todas y todos ustedes. Como les dije, a la distancia de un clic, le llega a la puerta de su casa, no tiene que moverse para ningún lado, ya sea el lugar en que usted esté en el territorio nacional, de Arica a Punta Arenas. Correos de Chile va a llegar ahí donde usted esté, y si no, si está en un lugar muy, muy rural, a la sucursal más cercana, por supuesto, para que usted en sus viajes a la ciudad para reabastecerse pueda ir por sus libros también. Así que ya lo saben, queridas y queridos, estas son las invitaciones. Vayan ahora, busquen los libros de Fernando Palacios, que son hermosos además. Esto puede ser un adorno en cualquier casa también. Así es que vaya y asegure su ejemplar. Se encuentra además con el catálogo de Audiciones El Resto, con casi 200 títulos disponibles para que acompañen también estos maravillosos libros y también, por supuesto, la colección de nuestro sello de ficción contemporánea que partió hace muy poquito. De hecho, partió con el primer libro de Fernando y ya ha crecido bastante y tenemos varias adiciones al sello Solenopsis y estamos muy felices por eso. Así es que esa es la invitación, queridas y queridos, querido Fernando. Gracias por estar nuevamente con nosotros, conectados desde allá de la lejanía. Te mando un abrazo a la distancia y te quiero preguntar qué ha sido de ti en este breve tiempo en el que no nos habíamos visto, porque como les contábamos, nos conectamos en diciembre con la publicación de Aves de Paso, y ahora, un poquito más de medio año después, estamos nuevamente con un nuevo libro, con Distancia de Timidez. ¿Qué ha sido de ti entre medio, entre que salió Aves de Paso, ahora que estamos lanzando Distancia de Timidez? ¿Cómo fue la recepción de ese primer libro, de tus impresiones, lo que te han dicho los lectores, etcétera? Cuéntanos un poquito qué ha pasado en estos un poquito más de 6 meses. Sí, la mejor impresión en cuanto a la recepción del libro. Con algunos lectores he podido conversar, le ha gustado bastante, le interesa leer estos cuentos, relatos breves, que son entretenidos, se pueden leer en un par de minutos, hay conexión por la cantidad de texto respecto a ciertas temáticas, y me gustó mucho la edición, el trabajo, es un muy bonito libro, Aves de Paso. Todavía no tengo mi poder Distancia de Timidez, pero por lo que he visto también es una muy bonita publicación. ¿Qué he hecho? Vacaciones, sigo viviendo en Tortel, trabajando acá. También he publicado otros libros entre medio para otras editoriales, así que si me googlean o en Busca Libre, ahí también me pueden buscar con otros textos. Pero acá, Instancia de Timidez, que uno muy, muy bueno.
Por cierto, bueno, la vez anterior cuando conversamos nos contaste de esto y de hecho alabamos lo prolífico de tu obra, de cuánto habías escrito, lo que estabas escribiendo en ese momento, tus planes para seguir publicando, etcétera. Y bueno, y eso dio origen a que tan rápidamente tuviéramos un nuevo libro tuyo en esta editorial, aparte de los otros que has ido lanzando por otros lados también. En este caso hemos seguido una línea con lo que hemos estado publicando tuyo, que es estos relatos de ficción contemporánea breves, ¿cierto? Que tienen una lógica interesante detrás y que enganchan bastante al autor, como nos contabas, es lo que ha pasado con los lectores, enganchan al lector, perdón, es lo que ha pasado con los lectores que se han entusiasmado bastante con esto y seguramente van a correr a adquirir Instancia de Timidez, los que ya leyeron Aves de Paso. ¿Cómo sigue eso en términos del proceso creativo? ¿Sigues trabajando en esto? ¿Fue un periodo de inspiración que hizo que saliera todo esto? Y ahora a lo mejor, ¿cómo va a seguir o cómo tienes planificado en adelante lo que viene en tu carrera autoral? Sí, muy probablemente siga escribiendo. No tengo mayor como fricción para poder escribir. Días buenos, días malos. Generalmente escribo, así que como recurrir a cierta inspiración para escribir, como que no es tanto mi forma de abordar el trabajo, la creación literaria. Comencé fuerte, pero comencé a escribir el 1 de febrero del año 2023 y sigo al día de hoy, que estamos a 25 de junio, escribiendo. Mi meta era escribir un cuento diario, pero este año llevo un poquito más por día. Llevo como 4 más o menos en promedio. Wow. Así que tengo bastante como material para publicar, que es lo que me gusta y que me puedan leer. Maravilloso. Bueno, claramente un escritor de método, por supuesto, estructurado en términos de cómo escribir. A propósito, y voy a aprovechar esto, no lo hago mucho, pero nos vamos a colgar de que aquí quienes nos están siguiendo han estado preguntando cosas, aparte de saludar y felicitar, por supuesto. Eric.he8 pregunta, ¿qué consejos le darías a escritores nuevos, Fernando? Pensando en que tú empezaste a escribir hace no tanto, y bueno, ya a propósito de eso ha nacido una legión de libros que lo han acompañado. ¿Qué le dirías a quienes están partiendo? Leí yo, de haber sido en mis 30 años, que tengo 46, mientras leo de Stephen King, que es el único libro que he leído respecto a cómo abordar la creación literaria. Y busquen en cualquier lado, coloquen tips para escritores, y ahí le van a salir, por ejemplo, ser conciso, no ocupar muchos adjetivos, pero al final probablemente se aprenda a escribir. Puede haber como escritores que tengan estudios formales al respecto, o si no, escribiendo, y también leyendo. Es muy apropiado leer como para poder luego escribir. Sí. Y esos tips, por ejemplo, de varios autores, al final son casi siempre los mismos, escribir, sí que se puede, por ejemplo, expresar alguna idea en 10 palabras, usar 10 palabras y no 20 o 30, y también tiene mucho que ver con el estilo de cada cual. Porque, por ejemplo, yo en mis cuentos pocas veces caracterizo a los personajes, pero esa, por ejemplo, es decisión consciente. Porque así cada cual se imagina al que quiera del modo que quiera. Por ejemplo, otra persona, por ejemplo, de escribir mejor. Y eso ya es opción como estilística. Alguien a lo mejor quiere que el lector vea bien a la persona que está actuando en el texto, que está dialogando, que está hablando, que está en la acción. Yo, por ejemplo, prefiero dejarlo bien abierto a la imaginación del que lee. Entonces, no sé, pues si hablo de una mujer, puede ser cualquier mujer, si hablo de un hombre, cualquier hombre, de un niño, lo mismo. Bueno, claro, es un estilo que además acompaña bastante bien los relatos, a diferencia a lo mejor de una novela, en que uno quizás se podría ver un poco más forzado o con la necesidad de explicar o contar un poco más de los personajes. Los cuentos, los relatos dan otras libertades y tienen otras lógicas. Bueno, y en ese sentido,
los métodos para escribir cuando uno está partiendo. No hay uno que sea infalible, ni uno que le funcione siempre a todos. Uno tiene que encontrarlo. Lo importante es buscarlo, porque puede que una cosa no funcione y eso no significa que no va a funcionar nada. Siempre hay que seguir intentando, porque hay para gustos colores, y la verdad es que las formas de escribir son muchísimas y muy distintas entre los autores, así es que no hay que desalentarse cuando algo no funciona, sino seguir intentándolo de formas distintas. Eso es importante hacerlo, para quienes están partiendo sobre todo. Fernando... Sí, dígame. Sí. Y sobre eso, bueno, yo no soy crítico literario, hay algún autor donde concurren esas dos ópticas, la del escritor y la del crítico. Pero leyendo, por ejemplo, algunos críticos, hay algunos, por ejemplo, que pueden diseccionar el texto y ver diferentes hebras, estructuras dentro de ellos. Y hay otros que son más simples y yo concuerdo con ellos. Al final la obra, pero no solamente el texto literario, cualquier obra artística, o me gusta o no me gusta. O sea, tampoco es más que eso. Y como tú dices, para gusto los colores, y yo concuerdo con eso. Ahora, evidentemente, hay autores que son como de gustos más populares, que uno podría decir, fantástico. Pero, por ejemplo, Stendhal, un gran autor, yo leí Rojo y Negro, y esa es mi peor experiencia como lector, porque no me gustó, pero para nada, de la página 1 al final, por ejemplo. Y eso al final tiene que ver con la resonancia que cada cual tenga con la obra artística, con el texto, en este caso con los cuentos. Esto es absolutamente cierto. Lo importante es cautivar al lector. Finalmente eso es lo que tiene que ocurrir y es lo que tiene que tener toda obra, independiente de cuál sea su valor técnico o más artístico. Lo importante es que el lector no quiera dejar de leerlo. Eso es lo que tiene que ocurrir cuando uno escribe en general, a pesar, lo que no significa que no podamos leer cosas que de pronto nos disgusten. También es importante hacer ese ejercicio, pero en general uno lee cosas que le acomodan y que lo entretienen, que finalmente es lo que uno busca cuando está leyendo, en general también. Fernando, cuéntanos un poquito, ¿qué va a encontrar el lector ávido de tu pluma cuando se tope con Distancia de Timidez? Que no sé si a lo mejor haya mucha diferencia con Aves de Paso, o no, o si la hay, o es más o menos una continuación, sigue esta misma lógica, hay algo distinto. ¿Qué van a encontrar aquí en este hermoso libro que tengo aquí en mi mano? Van a encontrar textos breves, algunos un poco más extensos, de diferentes temáticas. Por ejemplo, hay un cuento sobre la isla Friendship, hay un cuento un poco más extenso, por ejemplo, respecto del cuero, que es una leyenda chilena. Hay cuentos sobre relaciones de pareja, la muerte, y cuando ingresa la fantasía, ingresa como casi sin pedir permiso, de forma muy naturalizada. Ahí me he dado cuenta cuando releo mis textos, que se podrían, por ejemplo, algunos calificar de fantástico, pero no es una fantasía que sea disruptiva en el contexto de la historia. Ingresa algo anómalo y los personajes lo toman como algo lo toman como algo normal dentro de lo que están viendo. Algunos textos dan como para pensar, otros textos son como para entretenerse. Yo asumo que mucha gente se puede a veces identificar con algunos relatos que puedo escribir. Y en relación con el otro libro, Aves de Paso, yo pienso que van a encontrar algo similar. Probablemente, si me lee alguien un libro y después lee algún cuento mío, sin saber que es mío, puede saber bien que lo estoy escribiendo yo, independiente del tema o el área en que se pueda encuadrar el cuento en cuestión. Fantástico. Si usted quiere sumergirse en estas historias tal como lo hace este pez koi, que tan hermosamente adorna esta portada, vaya a www.aurediciones.cl ahora ya, porque Distancia de Timidez está ahí esperando por todas y todos ustedes a la distancia de un clic. No tiene que, usted lo hace, lo agrega a su carro, lo compra y se sienta a esperar, le va a llegar a la puerta de su casa. El libro acaba de salir además de imprenta, por eso es que además Fernando todavía no lo tiene en sus manos, porque está recién salido del horno, así es que ya va a empezar a llegar a quienes lo compraron en la preventa y ustedes que lo compren ahora, por supuesto que les puede llegar rápidamente a su hogar
sin tener que moverse, y además, si está descubriendo por primera vez a Fernando, también puede llevarse Aves de Paso, este almanaque de sueños lúcidos que tenemos aquí, y que es el primer libro que publicó Fernando con nosotros, y que puede ser una hermosa doble dosis de lectura para estas frías tardes de invierno, cuando tanto nos ayuda a hacer compañía una buena lectura. Así es que ya lo saben, queridas y queridos, ese es el mensaje y la invitación a leer a Fernando Palacios, por supuesto. Y ahora, querido Fernando, vamos a pasar a la segunda parte de este programa, porque como tú fuiste el último, de hecho, fuiste el último invitado a la sexta temporada de Laura Instagram Live, y por ende el último que vivió esa dinámica que teníamos hasta esa sexta temporada, ahora te toca vivir lo nuevo que estamos introduciendo aquí en el programa en esta séptima temporada. Porque después de una reunión con los creativos, por supuesto, nos pusimos a pensar que en realidad, a pesar de que hemos tenido muchas instancias para conversar con los autores, sobre todo con los que ya llevan publicando bastante, y hemos tenido varios de estos programas, u otras instancias, conversatorios, lanzamientos de libros, nunca hemos llegado realmente a conocer a nuestros autores en profundidad, desde la raíz misma de su alma, su corazón y todo lo que los compone y los hace ellos. Y para eso, la única herramienta que encontramos que era capaz de poder lograr aquello es el cuestionario Colbert, este cuestionario que fue generado, trabajado por ingenieros de las más altas esferas. Incluso la NASA estuvo involucrada en la creación de este cuestionario para lograr fielmente penetrar el alma del entrevistado, y una vez que haya respondido estas 15 preguntas, se convierta en una persona conocida por completo. ¿Estás dispuesto, Fernando, a ser conocido? Sí, por favor. Y si no miento. Perfecto. Me gusta eso. Fernando Palacios, primera pregunta. ¿Cuál es el mejor sándwich? Lomito italiano. Lomito italiano. Qué rico el lomito, no había aparecido hasta hoy en el programa, el lomito específico. Un buen lomito es maravilloso. No todos los lugares que venden lomito son buenos lomitos, hay que decirlo. Hay que encontrar el lugar. A diferencia quizás del churrasco, que a lo mejor es un poco más. ¿Algún pan en particular? Con el pan estándar, que el pan amasado. El pan amasado, bueno, ese es el estándar allá. Por acá, el pan frica es como el estándar, que es un pan bastante fome, hay que decirlo. Yo prefiero marraqueta o amasado en ese caso, absolutamente. Si es amasado, increíble. Lomito italiano, maravilloso. ¿Cuál fue el primer concierto al que fuiste en tu vida? Primer concierto puede haber sido uno de los Jaivas. ¿Los Jaivas? Sí, probablemente, todavía con el grito de quinta. O sea, estamos hablando de por allá, por los principios del 2000 o antes, incluso los 90. Yo creo que puede haber sido 97, 98, probablemente. 97, 98. O sea, era un jovencillo, adolescente, a un 17, 18 años, por ahí. Sí, creo que ese. Gran primer concierto de ir a ver a los Jaivas, además con el increíble e inmortal Gato Alquinta, por supuesto. Fernando, ¿cuál es el animal al que más le temes? Probablemente a los perros, porque acá hay perros donde vivo. Podría ser un oso, un tigre, pero como no frecuento a esos animales, como que mucho temor no hay, pero tampoco les temo a los perros, en rigor a ningún animal. Ya, pues tienes respeto por algún perro salvaje que puede haber por allá, me imagino. No, porque, claro, esa pregunta, ¿a qué animal? Claro, uno dice, no sé, un tigre, un león, un oso. La probabilidad de que alguna vez me encuentre con un tigre, un león o un oso es bajísima, así que mucho miedo no hay por ese lado. Tiburón lo mismo, ¿no? En general, animales, no mayor miedo, no, ninguno. Pero, me parece. ¿Manzanas o naranjas? Naranja. Naranjas. Mira, ha estado bastante peleado esta elección. Hay harto cítrico aquí en la editorial.
¿Alguna vez has pedido un autógrafo? Creo que de niño tengo, pero no recuerdo, de los Titanes del Ring, ¡Wow! de principios de los 80, pero no Por supuesto. tengo la vista el haberlo pedido y quizá ni siquiera tenga la vista el autógrafo o la existencia misma de ese documento. No, Pero, así que no. pero puedo deducir por lo que nos estás contando que tú asististe a veladas de los Titanes del Ring, imagino. Muy, muy niño, quizás con 3, 4 años, así que un recuerdo muy, muy, muy difuso sobre ello. Bueno, y Y fue, autógrafo, no, ese, supongo. pensemos que un Titán del Ring te firmó algún papelito o en su efecto a tu padre que te tenía en brazos mientras lo estaban saludando o algo así. Sería Sí, un muy lindo primer autógrafo, la verdad. claro, La claro, momia claro. quizás te podría haber firmado ahí, Mr. Chile, etcétera. Sí, Eh, bueno, quizá muchos centennials que nos está viendo decir que están hablando estos vejetes, pero bueno, instúyase, búsquelo en Google si que quiere reírse un poco más de lo que estamos hablando. Eh, ¿Qué crees que pasa cuando morimos, Fernando? sinceramente no sé, probablemente sigamos en algún sentido, probablemente con cierta individualidad. Parece ¿Ya? que eso pudiera ocurrir, pero a ciencia cierta nadie puede decir qué ocurre después de la muerte. Pero pareciera que eso, pero creo que son los estoicos. Algunos estoicos dicen que la muerte nunca es un problema porque uno mientras está vivo no existe la muerte. Y cuando uno muere ya no existe la vida. No, como problemática, no tanto. No tanto. Esta es así, tal cual. Película de acción favorita. Acción favorita. No sé si encuadra en película de acción, pero Rocky es muy buena película. No podríamos decir tiene bastante acción, sobre todo en tres cuartos hacia adelante, cuando la uno estamos hablando, ¿no? Cuando ya es la pelea, que tiene un metraje importante dentro de la película y es acción pura, por supuesto, ahí hay acción. Sí, califica, y es una buena película para elegir como favorita. Bien. Sí. ¿Ventana o pasillo? Ventana. Siempre ventana. Sí, siempre. Todo tipo de viaje. Muy bien. En todo lo que. Fernando, olor favorito. ¿Olor favorito? Yo creo que el olor favorito, como el pasto es muy buen olor, muy, muy agradable. Ya. Al, O sea, el olor a pasto, bueno, en general uno huele el pasto cuando lo han cortado, mucho más porque ahí expele su... Pero sí, es un olor agradable, que evoca cosas también. Me gusta. sí, sí. Olor que detestas. El cloro de niño, casi El olor a asco. cloro. Claro. Sí, bueno, no es particularmente un olor desagradable per se, pero sí lo puede ser en instancias específicas, como muy concentrado, cuando le echaron mucho cloro a una piscina. Sí, la verdad es que puede ser Sí. bastante desagradable. No, incluso en piscina, ese aroma que hay, aún con poco cloro, no, me desagrada profundamente. Te saca. Bueno, Sí. si odias el cloro, por supuesto. ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo? Recuerdo más antiguo. Quizás con los Titanes del Ring, pero no, poco recuerdo, como muy, muy antiguo, quizás alguno con mis papás, con mi abuelo, pero no tengo como fijo, como algunas Uno personas tienen un recuerdo específico. claro, de 2 años, 3 años, no, Pero no, bueno, ya en probablemente el los colegio ya, Titanes a esa edad, 3, 4 años, ver eso impacta. Por lo tanto, probablemente es algo que te quedó grabado ahí en la cabeza de las primeras cosas que uno. claro, Por sí, supuesto. sí, sí. Sí. ¿Perros o gatos?
Perros. Perros. ¿Tienes perros? No. No. ¿Te gustaría tener? Pero viendo acá en Tortel es complejo el tema de los perros. No Ya creo me quedó. Claro. Esa en algún otro momento de la vida. Exactamente. Fernando, solo puedes escuchar una canción por el resto de tu vida. ¿Cuál sería esta canción? No es que la tengas que escuchar repetidamente una y otra vez, sino que cada vez que vas a escuchar música, esta es la canción que escuchas. Yo creo que escucharía A Day in the Life de The Beatles. Perfecto. Vamos aquí del Sgt. Peppers, por supuesto. Ahí la pusimos de fondo, un poquito nomás para que... Aquí sí que el copyright cae rápidamente, así que ahí le hacemos sonar los primeros acordes y la bajamos. Una tremenda pieza de los Beatles donde canta tanto John Lennon como Paul McCartney en distintas partes de la canción. Una canción que tiene dos estructuras distintas que se unen al final. Una maravilla que además tiene... Si usted tiene el vinilo, tiene esta gracia del final donde se empieza a repetir esto y dicen que ahí había un mensaje oculto, todas estas cosas que nos gusta inventar de los Beatles, aquí están en esta canción. Es una gran canción para escuchar por el resto. Muy buena lección, porque además son dos canciones en una, así que es trampa, pero lo acepto. Muy bien, me gustó esta lección. A Day in the Life, excelente. Fernando, ¿en qué número estoy pensando? 23. ¿23? No, fallí. Describe el resto de tu vida en 5 palabras. Seguiré viviendo hasta que muera. Muy bien, maravilloso. Fernando, felicitaciones, eres conocido. Un aplauso virtual para ti, por supuesto, todos los que nos están viendo. Nuevamente has pasado con honores tu intervención en el Aurea Instagram Live, tal cual lo hiciste hace pocos meses, por lo tanto puedes volver. Y seguro que vas a volver porque tienes tanto más que seguir contándonos que esperamos que pronto estemos celebrando la venida al mundo de un nuevo hijo literario que venga a acompañar estas maravillas que tengo aquí en mis manos y que usted puede tener también en sus manos si va a www.aureaediciones.cl porque estamos lanzando, esta es una de las novedades del mes de junio, Distancia de Timidez, el nuevo libro de Fernando Palacios aquí en Aurea Ediciones, pero también está, por supuesto, Aves de Paso, este almanaque de sueños lúcidos, que fue el libro con el que debutó Fernando en diciembre del año pasado y que además dio pie y origen al sello Solenopsis, que es nuestro sello de ficción contemporánea y que ya tiene bastantes ediciones que hemos ido sumando durante este año porque ha tenido muy buena recepción entre los lectores, así que estamos muy contentos por eso. Le agradecemos a Fernando, que haya sido quien lo inauguró, por supuesto. Así que ya sabe, vaya ahora a www.aureaediciones.cl, asegure sus ejemplares, aquí tiene cuentos breves que lo van a atrapar y lo van a dejar con ganas de seguir leyendo a Fernando, que por suerte tiene mucho más que entregar, así que usted puede encontrar más de Fernando y seguro también va a seguir encontrando más aquí en la casa de editorial Aurea Ediciones. Querido, te mando un gran abrazo, te agradezco mucho por haberte conectado nuevamente desde la lejanía. Aquí tenemos este espacio para conversar un ratito, reírnos también, conocerte un poco más, ya te conocimos por completo, así que te doy ahora la palabra para que digas lo que quieras en el cierre del programa. No, muy agradecido por la invitación, muy entretenido poder hablar un poco de estos libros. Para los que ya leyeron el anterior, se van a encontrar con un muy buen libro de cuentos y lo bueno de leerme a mí es que tienen harto material para leer si es que les gusta como escribo. Espero que les gusten los cuentos que hay. Así es, tal cual. Gran invitación. Ya lo saben, queridas, queridos, y ahora la invitación es a que se conecten mañana. Vamos a tratar de realizar este programa que nos quedó en el aire con J.M. Herrera, mañana viernes a las 19 horas, si es que el Dios del Internet nos acompaña, esta vez sí. Así que muchas gracias por haberse conectado, todos quienes estuvieron mandando mensajes, preguntas, corazones, felicitaciones, y todo eso, muchísimas gracias por estar ahí siempre y por apoyar la literatura nacional, a Fernando y a los autores de Aurea Ediciones, por supuesto, que siempre están entregándoles nuevas historias y mucho más material para leer y entretenernos. Ese es el mensaje, queridas, queridos.
Cuidarse mucho, nos vemos mañana. Besos y abrazos. Adiós. Muy bien.